Muy bien, vamos a trabajar. Ustedes leyeron el día de ayer la página 224 y 225 y habla sobre los signos de puntuación. Nos dice, los signos gráficos que contribuyen a dar estructura a un texto. Gracias a ellos se facilita la lectura y la comprensión de lo que se lee. ¿Qué significa esto? Que nosotros en su momento hacemos pausas, hacemos entonaciones, hacemos el aumento de la voz en alguna palabra, en alguna sílaba, en alguna letra, y cada uno nos va a representar como tal un sonido, del cual según esa entonación, según esa pronunciación o esa pausa larga o breve que se tenga, nos da a entender el contenido de lo que nosotros estamos comunicando. Dice, analiza los siguientes párrafos, responde las preguntas. Una encantadora señorita y un apuesto caballero degustaban juntos aquella ensalada veraniega. Este soufflé de coliflor. Una encantadora señorita y un apuesto caballero degustaban juntos aquella ensalada veraniega. Este soufflé de coliflor. ¿Crees que la diferencia ¿Crees que la diferente puntuación de los textos cambia su sentido? Sí, sí o no, ¿por qué? En este caso, nosotros vemos de forma distinta la redacción. Si ustedes pueden observar, nos está diciendo en la segunda parte de la oración, hace, donde dice aquella, coloca coma, veraniega, coloca punto y coma, y nosotros sabemos que cuando se coloca punto y coma, seguido, está hablando de una oración diferente. Dice, este ya tiene nuevamente coma, soufflé de coliflor. Entonces acá dice, ¿crees que la diferente puntuación de los textos cambia su sentido? Si no, ¿por qué? La siguiente, ¿qué tan importante es el uso correcto de los sentidos de puntuación? Explica. Para poder entender esta parte, ustedes tuvieron que haber hecho lectura de lo que es el punto y coma, la coma, el punto y coma, los dos puntos que nos presenta en el texto. Muy bien, Edgar, dime por favor. Quiero una pregunta. Fíjese que ayer nos dijo que la página 224 y 225 la teníamos que copiar en el cuaderno. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, igual ya hicieron lectura de la misma, ¿verdad? Al copiarlo. Muy bien. Entonces dieron respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué tienes como respuesta en la primera, por favor, Edgar? Yo esa no la hice, dicho esa parte, ¿no? Yo pensé que solo de que usted, yo me acuerdo que ayer usted dijo que solo copiáramos lo que no había que responder nada. Yo también Muy bien. hice eso, teacher. Yo solo copié las dos páginas. Solo Yo copiaron. sí, yo sí, teacher, igual yo sí la tengo resuelta. Bye. Escuchemos por favor el resto y luego lo vamos a completar. Entonces, escucho la primera, por favor, Kaylee, y la segunda, Sofía. La primera, ¿crees que la diferencia de puntuación de textos cambia su sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en un texto puede haber más de 3 puntos o menos. Y, y en un texto literal o en un poema no hay puntos, no hay signo de puntuación. Eso es lo que puse yo. Muy bien. Ahora, según tus apuntes están bien, pero, o sea, ¿por qué crees tú que puede variar? Porque hay diferentes signos de puntuaciones. Muy bien, y por ende, ¿verdad? Le va a dar un sentido totalmente distinto. Sí, teacher. Muy bien. Gracias, Kaylee. Sophie, la segunda. Yo puse, ¿qué tan importante es el uso correcto de los signos de puntuación? Explica, yo puse, para poder entender todo mejor y tener una buena ortografía para que las personas lo entiendan mejor. Muy bien, gracias. Es correcto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces cuando uno está hablando y le están preguntando a uno algo, no sabe uno si es pregunta o es afirmación.
Les dice, todo está claro y todo el mundo dice sí. Y a veces le dicen a usted, este, es tarde, pero usted se queda así como que le están preguntando, ¿es tarde? O le están afirmando, ¿verdad? Es tarde. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que utilizar correctamente los signos de puntuación, lo que decía Sofía, ¿verdad? O sea, necesariamente tenemos que emplearlos para poder entender lo que nos están diciendo o bien lo que estamos leyendo como tal. Recuerde que siempre vamos a utilizar los signos, en este caso, tanto para hablar como para poder redactar. Nosotros siempre hacemos pausas cuando queremos separar algunas situaciones, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un texto y dijéramos Juan, Pedro y María fueron al cine, nosotros definitivamente cuando estamos hablando hacemos lo mismo. Usted sabe que Juan, coma, Pedro y María fueron al cine y usted ya colocó un signo de puntuación y cuando usted lo pronuncia, de igual forma lo hace. Entonces ahí es donde nosotros le damos sentido a lo que leemos, a lo que estamos diciendo como tal. Para ello entonces aparece el primer signo de puntuación que es el punto y la coma. Y nos dice, la función principal del punto es marcar el final dentro de una oración. Y nosotros ya lo hemos identificado claramente. Cuando vimos las clases de oraciones, los elementos de oraciones, sabemos que cuando hay punto, está finalizando la primera oración. Luego dice, recibe tres diferentes nombres según la ubicación del enunciado que señala. Es decir, cuando nosotros utilizamos el punto, pues nos va a decir qué es lo que está ocurriendo. Puede haber un punto y seguido, un punto y aparte, un punto y final. Mientras que dice, por su parte, la coma señala una breve pausa dentro de una oración. Es decir, no estamos finalizando la oración, sino solo estamos haciendo la separación de los elementos para que se puedan comprender. Entonces dice, punto y seguido, separa los enunciados que forman un párrafo, pero sabemos que aparte de que va a ser el final de la oración, o sea, continúa otro escrito. Entonces no hay solo punto y se terminó todo, ¿verdad? Sino cuando dice punto y seguido, lo podemos observar. Dice, las olas destruyeron su castillo de arena. Tanto le había costado que corrió hacia el mar frustrado. Y continúa, ¿verdad? Entonces ya me está señalando el punto y seguido. Punto y aparte. Separa dos párrafos distintos. Y en este caso puede separar dos párrafos distintos, puede separar como tal, ¿verdad? Según los enunciados que nosotros estemos desarrollando. Dice, de repente sintió punzante y agudo un dolor en el pie. Al ver hacia abajo de su dedo gordo estaba prendido un enorme cangrejo que le mordía sin piedad. La habitación del hotel recibió una llamada en su celular. Del restaurante le ofrecían un una apetitosa sopa de cangrejo de mar, cangrejo en salsa, tártara y pastel de cangrejo. Y aquí hay dos párrafos que nos hace la división, que nos señala punto y aparte. Y para punto y final, como su nombre lo indica, nos está concluyendo el texto como tal, nos concluye la oración, nos concluye el escrito que nosotros estemos desarrollando, marca el final del escrito de una división importante del texto o un capítulo según lo que nosotros estemos leyendo como tal. ¿Se entiende entonces cómo empleamos el punto? Sí, señor. Muchas gracias. Continúo. Y ahora el otro signo de puntuación que tenemos es la coma. Debe colocarse antes de la palabra, pero dice pues, se puede emplear también para encerrar una aclaración. Veamos cómo lo establece entonces el ejemplo. Dice, la comida es deliciosa, coma, pero detrás de esa dicha se debe reconocer que también existen terribles enemigos al acecho, los gérmenes, que aparecen entre los líquidos que se generan los alimentos.
Si no se les combate con pasta y cepillo, perjudicarán la salud. Entonces acá nos está mostrando, después de una palabra podemos nosotros colocar la coma o antes de la palabra si nosotros lo vemos a la inversa. Por ejemplo, nosotros decimos la comida es deliciosa, está la coma. Pero nosotros estamos haciendo una distinción y dice, pero detrás de esta dicha, entonces va antes de la palabra pero. Lo más idóneo sería poderlo reconocer, ¿verdad? Que digo una frase, una oración, hago la coma y entonces ahí estoy señalando, ¿verdad? Que hay una separación como tal. A eso se refiere solamente la coma. Luego tenemos el uso de punto y coma. Es un signo gráfico que se utiliza para separar dos enunciados. Óigase muy bien, para separar dos enunciados que se relacionan entre sí, pero no contienen alguna palabra que los vincule. Es decir, son oraciones que pertenecen al texto, pero cada una tiene su propia idea principal. Entonces, por eso colocamos punto y coma. Nosotros regularmente hablamos en un texto, en una oración, en una frase, en un párrafo, en un escrito, de algún tema general, pero en un momento determinado, o sea, vamos a emplear oraciones, ideas o frases que van a estar relacionadas entre sí, pero cada una tiene su propia distinción y por eso dice, habla de enunciados. Dice, Paula está apenada por la prueba escrita. Tendrá que estudiar arduamente. O sea, una cosa es que esté preocupada y otra que lo que debe de hacer, ¿verdad? Y las dos se relacionan a lo mismo, sí, están hablando de la misma prueba, ¿verdad? Pero, o sea, son acciones distintas dentro de un mismo escrito. ¿Se entiende cuando utilizamos entonces punto y coma? Sí, señor. Muchas gracias. Y luego tenemos los dos puntos. Dice, son un signo que detienen al lector para llamarle la atención sobre lo que sigue de un texto. Regularmente los dos puntos nosotros los vamos a emplear en una carta o cuando nosotros hacemos la distinción de varios elementos que van a continuar. En este caso dice la información que continúa a los dos puntos. Depende del enunciado anterior. Entonces, nosotros en una carta decimos, señor, dos puntos. Estamos haciendo alusión a la persona a quien nos estamos refiriendo. Y entonces después colocamos, ¿verdad? Podríamos decir, Alan Monterroso, ¿verdad? Podría decir joven, ¿verdad? Edgar Morales, dos puntos. Entonces ya estoy anunciando y enunciando a la persona a quien voy a nombrar. Aunque, como les decía, también podría ser un listado, ¿verdad? De personas o situaciones o cosas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, acá nos dice en el cuadrito que tenemos, nos juntamos a cocinar unos pastelillos en casa de Carmela. Empezamos a mezclar los ingredientes secos, los puntos. ¿Cuáles son los ingredientes secos? Dice harina, polvo de hornear, sal y bicarbonato. Ya me está mencionando a mí qué es lo que yo voy a hacer. A veces decimos, las letras, de las vocales son dos puntos, A, E, I, O, U, ¿verdad? Y entonces yo ya estoy haciendo referencia a que es un listado de palabras. Para ello empleamos nosotros regularmente los dos puntos. También podríamos, utilizarlo, ¿verdad? Según la necesidad del párrafo o la redacción que nosotros estemos empleando. A eso se refiere. Luego está el ejercicio, dice aplica los signos de puntuación al texto, porque la torre de Pisa, perdón, está inclinada. Y ahí no hay ningún signo de puntuación. Ustedes tendrán que colocarlos. Entonces, por favor, ustedes me indican si tienen alguna duda con lo que es el punto, la coma, los tipos de puntos o los dos puntos como tal.
No, señor. Muy bien, excelente. Entonces ahora, por favor, gracias. Voy a retroceder un poquito y voy a observar cómo dejaron bueno, eso sí lo calificamos ayer, la oración bimembre y unimembre, ¿verdad? Yes. Muy bien, gracias. Creo que lo que ya no calificamos fue el de la 223. ¿Así es? Yes. Muy No, bien, esa sí gracias. no la calificamos, eso no. Bueno. Entonces califiquémosla, por favor, rectifiquemos para saber que estamos en sintonía, ¿verdad? Dice, analiza la información de la tabla. Estas son las actividades que realiza Sofía, Mario, Luis y Miranda. Redacta 2 oraciones con sujeto compuesto y 2 con predicado compuesto. Incluye los complementos circunstanciales. Entonces acá dice, en la primera juega fútbol, montar bicicleta, leer, nadar y caminar. La primera entonces nos indica 2 oraciones con sujeto compuesto y entonces, ¿qué fue lo que colocaste, Sofía? Yo puse Mario y Sofía no caminan. Sofía y Luis montan bicicleta y Miranda y Mario juegan fútbol y Mario y Luis nadan. Excelente, muy bien. Alan, ¿qué fue lo que tú desarrollaste? ¿En qué oración, teacher? La que tú desees abordar, si es jugar fútbol, montar bicicleta, leer, nadar o caminar, que recuerda que las primeras buscaba este sujeto compuesto. Ah, ya. En la primera puse Mario jugaba fútbol en el jardín de su casa con Miranda. Y en la Ujú. segunda puse Sofía y Mario leían un cuento en la biblioteca de su colonia. Muy bien. Voy a continuar. Edgar, por favor. Le enseño. ¿Le puedo decir todas o solo una? Sí. No, las que tú desees. Ah, ya. Le voy a decir entonces estas. Sofía y Luis decidieron ir juntos a ver el partido. María y Miranda tenían planeado ir con la bicicleta, pero se puso a llover. Mario y Luis no les gusta nadar, como que no les gusta caminar. Muy bien, excelente, gracias. Hansel. Yo puse en Mario y Miranda. Mario y Miranda estaban jugando afuera. Ujú. La otra. Y Sofía y Luis querían ir a bicicletear. Bueno, no, esa sí la debo de cambiar. Muy bien, gracias, Hansel. Víctor. Víctor. No se encuentra. Sí, teacher. Si me puedes dar tus oraciones. ¿Qué oraciones mis? Las de la página 223, Kaylee. 223. La actividad 1. Sí. Ah, ok. ¿Lo tienes, Kaylee?
Creo que se le fue la señal a Kelly. Mientras ella retoma la señal, vamos a continuar, por favor, con el numeral 2. Analiza las oraciones, identifica el sujeto y el predicado con sus núcleos y escribe si son compuestos, y en este caso nos da un modelo. Dice, las niñas y niños leen y estudian en la escuela. Primero está el núcleo del sujeto, que serían niños y niñas. Luego el núcleo del predicado está leen y estudian. Y en este caso, en ambos es un sujeto compuesto y un predicado compuesto. Bueno, primera oración. Edgar, los osos polares viven en las regiones polares septentrionales. ¿Cómo se llama? Ese es el sujeto compuesto, ¿verdad? Entonces yo subrayé de color amarillo los osos polares y esto de NC no sé qué es, yo subrayé osos polares y ya con color celeste yo subrayé viven en las regiones polares, en las regiones polares septentrionales. Va, pero prestemos atención entonces, porque haz una anotación ahí en tu libro, Edgar, para que lo puedas identificar. NS significa núcleo del sujeto, NS. Y vamos a colocar como NP el núcleo del predicado. Sabemos que el núcleo del sujeto es el sujeto así, como tal. Y el núcleo del predicado es la acción que nos presenta en el verbo, en la oración como tal. Entonces es NC y NP, núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Cuando hablamos de SC, va a ser sujeto compuesto o predicado compuesto. Entonces yo con color amarillo subrayé el núcleo del sujeto y lo que subrayé ahí con color amarillo fue los osos polares y ya con NC fue osos polares y ya en donde dice viven en las regiones polares septentrionales en núcleo de predicado subrayé regiones polares. Muy bien, ahora vamos a ver y vamos a prestar atención porque ahí te equivocaste. Recuerda que el núcleo del sujeto solamente es el sujeto como tal. Entonces tú me subrayaste, por ejemplo, los osos polares. Y ahí el núcleo del sujeto, solo el núcleo del sujeto tendría que ser solamente los osos. Ahora, entonces, si yo te pidiera, por ejemplo, el sujeto en la oración, así como lo hemos visto en las otras, entonces sí, ahí sí me tendrías que subrayar los osos polares, pero como solo te estamos pidiendo el núcleo del sujeto, solamente serían los osos polares. Y luego, por ejemplo, el núcleo del predicado, dijimos que solo la acción que se tiene. Entonces, en este caso, tendrías que haber subrayado solamente vive. Y si te das cuenta, como solo hay un sujeto y solo hay un predicado, no existe el sujeto compuesto ni el predicado compuesto. Ah, ya sé. Muy bien. Eso es todo. Y alguien vuelvo a repetir, núcleo solamente niñas es el núcleo del sujeto. Yo decir, las niñas hermosas están sentadas frente a la banqueta de mi casa.
pero yo solamente tengo que decir la acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, están sentadas, ¿verdad? Esa es la acción, ese es el núcleo del predicado como tal, a eso se refiere. Y recuerden que dice que cuando hay dos sujetos, viene a ser un sujeto compuesto. Y si hay dos verbos, viene a ser es predicado compuesto. Pero en este caso, cuando nos dice los osos polares viven en las regiones polares septentrionales, en este caso solamente hay un verbo y solamente hay un sujeto. Entonces es un sujeto simple, un predicado simple. No lo vamos a subrayar como SC porque no es compuesto. ¿Se entiende para todos? Sí, señor. Sí, Muy bien, teacher. gracias. Gracias. Ahora sí, Kaylee, dime. Disculpe, teacher, por desconectarme, solo que me está fallando el internet. Está bien, no hay ningún problema. Estamos en el numeral 2. Vamos a Ok, ir, si tienes alguna duda, me vas diciendo. Dime, Alan. En esa página que estábamos diciendo, teacher, que estaban diciendo, ya le puedo decir la segunda. Sí, está bien, dime la segunda. Los albatros le puse NC y las gaviotas y las gaviotas le puse NC. NS. Ajá, NS. Muy bien, ajá. Y ya. Luego, ¿qué más? Ahí te hicieron falta algunos elementos. Eh, Solo hacen, te están sí, mencionando el núcleo del sujeto. hacen nidos, NP. Ujú, muy bien, pero solamente hacen, ¿verdad? Dijimos. Ajá. Muy bien. Y luego, un elemento más. Si tiene Eh, dos NS, es decir, dos núcleos del sujeto, ¿cómo se clasifican ellos? costeras NP también, ¿o no? No, ahí ya no. Ah, ya. Solo esa Muy bien, encontré, teacher. vale, es correcto, muy bien. Entonces, prestemos atención. Entonces, albatros y gaviotas, tenemos la acción, es decir, el verbo, y dice hacen. Entonces ahí solamente hay un núcleo del predicado, pero como hay dos sujetos, se deben de subrayar como sujeto compuesto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos? Sí, teacher. Muy bien, gracias. Por favor, Kaylee, la tercera, donde dice, los invitados comieron y bebieron hasta entrada la noche. Creo que volvió a perder señal. Ah, no, ahí está. ya, teacher, ya. Muy bien. Los invitados comieron y bebieron hasta entrar la noche. Yo subrayé invitados y bebieron. Muy bien. ¿Y qué serían los invitados? Entonces acá encontramos solo un sujeto y hay dos acciones, es decir, dos predicados. Aquí entonces se le va a llamar predicado compuesto, como tal.
Por favor, la siguiente, Sofía. La de Celeste, Silvana. Así es. Ok. Celeste, yo puse SC, no digo NC. Silvana, NS, no es NC. perdón, NS y sus amigas, NS también, hablan y juegan por horas, NP, hablan y juegan, NP y por horas, SPS. Vaya, está muy bien, ya lo tienen identificado. Lo único que se confunden al pronunciarlo, siempre dicen NS, no es NC, perdón, es NS, no confundamos la S con la C. Muy bien, Sofía, está muy claro. Tenemos entonces acá dice Celeste, Silvana y sus amigas hablan y juegan por horas. Bueno, ¿cuántos sujetos hay? Está Celeste, está Silvana y está amigas. Entonces ellas corresponden a NS, que es núcleo del sujeto. Luego, ¿qué hacen? Dice que hablan y juegan. En este caso hay dos acciones, hablar y jugar. Corresponden a NP, que significa núcleo del predicado. Como hay tres sujetos, vamos a colocarlo como sujeto compuesto y sus siglas son SC. Y luego tenemos que juegan y hablan, son dos acciones, vamos a tenerlo como predicado compuesto también y ahí sus siglas son PC, ¿verdad? A eso era lo que teníamos que desarrollar. Luego dice, redacta un texto que habla acerca de las actividades que realizas durante el recreo. Debe contener oraciones con sujeto y predicado compuesto. Entonces esta, pues, espero yo que la hayan terminado y desarrollado. Ahora me interesa, por favor, que les va a quedar de tarea el desarrollar el de la página 225, donde dice por qué la torre de Pisa está inclinada. Por favor. Solo Y eso también para ponerle los signos de puntuación. para colocarle los signos de puntuación, pero vamos a leer, por favor, a leer la página 226 y 227. Lo único que tienen como que realizar va a ser los signos de puntuación y de lectura 226 y 227, por favor. ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien. Que tengan un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase. Igualmente, bye. Teacher, pero hoy tenemos otro periodo. Ah, sí es cierto. Entonces nos escuchamos en el próximo periodo. Está bien, señor. Adiós.